hay gente sin entrar. Ahí estamos todos. Bueno, ya son las 4, vamos a empezar. Estamos grabando, así que después les voy a mandar la grabación en unos días. Bien, lo que vimos en la clase pasada fue distancia de un punto a una recta. ¿Y cómo podemos resumir el tema? ¿Cómo podemos hacer como una síntesis de lo que vimos? Bueno, si yo tenía una recta, esta que está ahí, y estaba dada en forma general, o sea que esta recta R estaba dada en forma general, a mí lo que me interesaba era detectar la distancia que había desde un punto exterior a ella a la recta, ¿sí? Estoy tratando de buscar un punto, voy a hacer un segmento. El punto tendría que estar ahí, ¿sí? O sea, ¿qué distancia hay desde esta recta a este punto? Y habíamos visto que era la mínima distancia de la recta al punto. Profe, no vemos la pantalla. ¿No se ve la pantalla? A ver, espérate. No. No se ve, a ver ahora. No pasa igual que los otros días, pero me parece que hoy por ahora. Sí, ahora sí. Sí, disculpen, fui yo entonces que no toqué. Bueno, repito, distancia de un punto a una recta, lo que vimos es que yo tenía una recta, y vamos a suponer que quiero calcular la distancia a un punto exterior, por ejemplo uno que está por acá, vimos que este valor de la distancia entre el punto y la recta, que era la mínima distancia, respondía a una fórmula, pero respondía también al formato que la recta la tenía que tener en forma paramétrica, perdón, en forma general, y tenía que conocer el punto al cual yo evaluaba la distancia, ¿sí? Que lo había llamado en su momento P0, que era de coordenadas x0 y 0. Esos eran los datos que yo tenía, y tal que podía decir que la distancia era igual al valor absoluto. Encuentro el valor absoluto por aquí lo encontré, de a x0 más b 0 más c, y esto dividido la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esta era la fórmula de distancia a un punto a una recta, ¿sí? Con el valor absoluto, que yo creo que me lo había olvidado la clase pasada y después me rectifiqué. Tengo que conocer como datos la recta expresada en su forma general y el punto al cual yo quiero evaluar la distancia. Fíjense que en la fórmula se transforma un poco todo esto y no me aparece la expresión de la recta, no me aparece el primer miembro específicamente, sino que lo que me aparece es los coeficientes de la ecuación general reemplazados en el punto donde yo quiero evaluar la distancia. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. A raíz de eso, vamos a ver cómo hallar, vamos a plantear un problema, hallar la distancia del punto P menos 1,3 a la recta de ecuación 3x menos 4y más, perdón, menos 12 igual 0. Quiero evaluar la distancia desde el punto menos 1,3 a esa recta que aparece ahí. El tema es el siguiente. Bueno, me voy a guiar con la fórmula, ¿sí? O sea, voy a reemplazar en la fórmula como tengo acá yo. Entonces voy a copiar esta fórmula y vamos a tratar de reemplazar como pueda. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Bueno, A, B y C eran los coeficientes de la ecuación general de la recta al cual yo quería evaluar la distancia. O sea que acá A va a ser 3, B va a ser menos 4 y C va a ser menos 12. Bueno, A dijimos que era 3, o sea que acá voy a tener 3 al cuadrado, y acá B
va a ser menos 4. Ahí puse a, B y C, y X0 e Y0 eran las coordenadas del punto de paso al cual yo quería elevar la distancia. Estoy admitiendo gente, disculpen. Bien. Entonces, el X0 sería menos 1 y el Y sub 0 sería 3. Tengo que hacer la cuenta y eso me va a dar la distancia desde el punto P a la recta R. Vamos a hacer la cuentita. Si hago la cuenta voy a ver que en el numerador me queda menos 3, 3 por menos 1, menos 3, menos 12, menos 12. Sería menos 3, menos 12, menos 15, menos 12, menos 27. Pero eso está en valor absoluto. Eso sería en valor absoluto. O sea que la respuesta en el numerador me va a quedar menos 27 en valor absoluto dividido la raíz cuadrada de todos esos números. Que si yo hago la raíz cuadrada, si trato de calcular, voy a tener 3 al cuadrado 9 más menos 4 al cuadrado me da 16 positivo. Entonces, bueno, no se me quiere hacer el símbolo de la división, no se me quiere hacer. A ver si lo hacemos. Ahí estamos. Ahí está, ahí apareció. Bueno, ¿cómo me queda la respuesta? El valor absoluto de menos 27 sabemos que es 27. 9 más 16 es 25. La raíz de 25 es 5. Bueno, la distancia de este punto P a la recta, cuya ecuación vemos ahí, es 27 quintos. Ahí tenemos un ejemplito. Ahora vamos a hacer otro para que podamos avanzar. El último que vamos a ver en realidad. Vamos a hacer hallar la distancia, me sirve mucho esto, entre las siguientes rectas paralelas. Y las rectas van a ser R1, que va a tener por ecuaciones ¿alguien quiere preguntar algo? Con gusto lo escucho. Va a tener por ecuaciones menos 1 más 5t, e y va a ser 7 menos 3t, con t que pertenece a los reales. Y la R2, que va a tener por ecuación 6x más 8y menos 35 igual 0. Ahí estamos. Ahí tenemos las dos rectas y son paralelas, ¿sí? En realidad, discúlpenme, estas rectas no son paralelas, tengo que darle dos rectas paralelas. Así que vamos a poner 6, ahora sí. 6 y acá vamos a poner 8. Un segundito. Ahí estamos. Voy a cambiar, disculpen, pero lo tengo preparado. 3, entonces acá esto va a ser 6x, está bien, más 10y, ahí estamos. Ahora sí, esas rectas tendrían que ser paralelas para poder hacer el ejercicio, si no, no lo podría hacer. Bueno, acá tenemos
más allá de todo el tiempo que perdí diseñando el ejercicio, una discusión que sería muy interesante. Varias, en realidad. Primero, me piden hallar la distancia entre las siguientes rectas paralelas. Yo no, hasta ahora nosotros terminamos toda la teoría de recta en el plano y, sin embargo, no vimos en ninguna fórmula cómo hallar la distancia entre dos rectas paralelas. Bajo ningún punto, ningún aspecto yo se los di en la teoría. Entonces, ¿cómo podrían saber ustedes hallar la distancia entre dos rectas paralelas si yo no se los di en la teoría? Punto 1. Punto 2. ¿Por qué quiero hallar la distancia entre dos rectas paralelas? ¿Por qué no la distancia entre dos rectas que no son paralelas? Bueno, porque hay una razón de lógica. Si yo, vamos a poner dos rectas, vamos a suponer, grafico dos rectas que no son paralelas. Por ejemplo, esta que aparece ahí, que no quiere aparecer, esta que aparece acá, no quiere. Ahora sí, esa por ejemplo, y esta otra. Ahí tengo dos rectas que no son paralelas. Se me corrió el Word. Bien, esto lo voy a sacar, total ya lo tienen, lo vimos antes, estamos grabando, así que les va a aparecer en el video. ¿Cómo hago para hallar la distancia entre dos rectas que no son paralelas? Y bueno, es imposible, porque ¿cómo mido la distancia? De este punto a este punto, de este punto a este punto, de este punto a este punto. Tengo un montón de opciones. Es por eso que yo no puedo hallar la distancia entre dos rectas que no sean paralelas. ¿Y por qué sí puedo hallarla cuando las rectas son paralelas? Sería mi pregunta. Y bueno, porque si las rectas son paralelas, hagan de cuenta que estas dos son paralelas, que creo que más o menos me salieron. Fíjense que ustedes pueden analizar que tienen la misma distancia dos rectas paralelas. Pueden establecer dos puntos en los cuales ver la mínima distancia y que son paralelas. ¿Alguien quiso preguntar algo? Perdón, ¿le escuché una voz? ¿No? 10 puntos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para ver? Primero tendríamos que ver si son o no paralelas, ¿sí? ¿Qué problema? Porque acá tengo una recta en una forma y otra recta en la otra forma. Pero bueno, tendríamos que analizar. Fíjense que el vector paralelo a esta recta, vamos a suponer que esta es la R1, el vector paralelo a esta recta, lo voy a dibujar, lo vamos a dibujar, porque como está dada por sus ecuaciones paramétricas, puedo tomar el vector paralelo. Este vector paralelo es 5 menos 3. Este vector que aparece ahí sería 5 menos 3 y sería paralelo a mi recta. Vamos a poner un cuadro de texto y lo vamos a aclarar. El vector va a ser 5, menos 3. No lo voy a hacer con el editor de ecuaciones, pero no importa, va a aparecer. Le vamos a sacar la línea. No quiero línea. Estamos sin línea. Así lo podemos poner ahí. 10 puntos. Entonces, vamos a sacar esto de acá que después se ve en la grabación. Tendría el vector 5 vamos a poner por acá arriba, y ese vector que está ahí es el 5 menos 3 y es paralelo a R1. Vamos a checar un poquito. Ahí vamos. Ahí estamos. Todos entendemos que ese es el vector paralelo. ¿Por qué? Porque si esta que está acá, eso que aparece ahí, es R1, entonces, que la voy a escribir, esta que está acá es R1 y el vector paralelo es 5 menos 3. Porque está dada por sus ecuaciones paramétricas. Entonces un dato que puedo tomar es el vector paralelo. Esta otra está dada por medio de su ecuación general. El dato que puedo sacar de acá es el vector perpendicular a la recta. ¿Sí?
el vector perpendicular a la recta lo grafico acá, y qué componentes va a tener. Y el vector perpendicular a la recta va a tener 6, 10. O sea que este vector es 6, 10 y, aguárdenme, no me lo tomo, vamos a marcar quién es R2. Vamos a ver que R2, ahí está, sí, esta que aparece acá. Bueno, ahí estamos. No se quiere mover. Ahí no. Mover aquí, si lo quiero mover aquí, listo. Bueno, ya sabemos que entonces esa que está ahí es R2. Mi pregunta es, ¿estas rectas son paralelas entre sí? Bueno, si estas rectas fueran paralelas, ¿qué tendría que pasar en este caso particular? ¿Cómo tendrían que ser los vectores entre ambas rectas? El perpendicular R2 y el paralelo R1. Si las rectas fueran paralelas, tendrían que ser perpendiculares entre sí. O sea que yo tendría que verificar, tendría que tratar de verificar que el vector 5 menos 3, el 5, menos 3, ¿sí?, sea perpendicular. A ver si encuentro el símbolo de perpendicular rápido, si no alguien me dice. No lo encuentro, no importa, vamos a poner que sea perpendicular al vector 6, 10. Y si son perpendiculares, si pasa eso, entonces el producto escalar entre ambos vectores me tiene que dar 0. O sea, el 5, menos 3 escalar, que lo ponía con un punto, 6, 10 me tendría que dar 0. Vamos a ver si es cierto. Y 5 por 6 me da 30. Y menos 3 por 10 me da 30, esto me da 0, entonces concluiría que los vectores son perpendiculares. Genial. Como los vectores son perpendiculares, entonces en este caso, porque pongo en este caso, porque no está dada la cosa, las rectas, o pongo así, R1 va a ser paralela a R2. Ahí estamos. Bien, las rectas son paralelas, entonces trataríamos de hallar la distancia. Más o menos estuvimos ideando que si las rectas son paralelas, ahí puedo hallar una distancia entre ellas. Si fueran oblicuas, no lo puedo hacer. Entonces, acá caben dos preguntas. Bueno, pero no tengo, o sea, sigo teniendo una dificultad. No tengo una fórmula que a mí me permita calcular la distancia entre rectas paralelas. Pero si yo soy más o menos inteligente, yo sé que la distancia de R1 a cualquier punto de R2, a cualquiera, es siempre la misma. O sea que yo podría tomar a R1 como recta y tomar un punto de R2 y calcular la distancia de R1 a cualquier punto de R2. Y ahí, utilizando la distancia de un punto a una recta, la fórmula que a mí me permite calcular la distancia de un punto a una recta, podría calcular la distancia entre las rectas paralelas. O al revés, tomar a R2 como recta y de esa manera tomar un punto cualquiera de R1 y calcular la distancia de R2 a R1. Cualquiera de las dos formas estaría correcta. Pero acá tengo una limitación. R1 está dada en forma paramétrica. Está dada por sus ecuaciones paramétricas. Entonces, y en la fórmula que yo estoy señalando acá, yo necesito la ecuación general. Entonces, en este caso particular, me conviene tomar R2 como recta y tomar cualquier punto de R1. ¿Cómo puedo hacer para
obtener cualquier punto de paso de R1, bueno, métodos tengo miles. Si yo hago valer, le doy un mismo valor a t, obtengo un punto de xy, o sea, obtengo las coordenadas de un punto de paso de la recta R1. Es más, acá ni siquiera necesito hacer nada, acá ya tengo el punto. O sea que evaluar la distancia entre las rectas paralelas es lo mismo que evaluar la distancia de R2 al punto 7 menos 1. Y ahí estaría resuelto el problema. Entonces, ¿cómo era mi...? Vamos a sacar todo esto de acá y vamos a poner, la recta mía es, ahí se me fue muy arriba, es 6x más 10y menos 35. La recta es 6x más 10y menos 35. O sea que acá a cuadrado va a ser 6 al cuadrado y b cuadrado va a ser 10 al cuadrado. Y el punto de paso dijimos que era menos 1, 7. Entonces yo tengo que reemplazar acá por menos 1 y acá la i por 7. Como es positivo, no necesita hacer mucho. Ahí está, acá le vamos a poner un por para que después cuando lo vean no se confundan. ¿Qué me da esto? ¿A qué va a ser igual? Bueno, tendría que tratar de resolver el numerador. Tendría, el numerador me va a quedar valor absoluto de menos 6 más 70 menos 35. 70 menos 35 me da 35, y si a 35 le resto 6 me queda 29. Me va a quedar valor absoluto de 29. Yo les digo rápido, si ustedes hacen 36 más 100 me quedan raíz de 136. Así que vamos a ponerlo, eso no voy a tener posibilidad de hacer nada, raíz de 136. Y esto me va a quedar, el valor absoluto de 29 es 29, dividido la raíz de 136. Y ahí tengo la respuesta a mi problema. Con esto terminamos la segunda unidad, que es la de recta en el plano, y tendríamos que empezar plano. Si es que no tienen ninguna duda, yo continúo ahora con plano. ¿Sí? Y voy a mirar un poquito el apunte. Aguarden un segundo que saco esto. Bien. Vamos con el apunte de plano. Me parece que ahí no se está viendo el apunte de plano, pero bueno, no importa, ya lo van a ver. Ahí vamos. No, no me lo quiere tomar. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar con este primer apunte, que es planos en el espacio. ¿Y qué es un plano? ¿Sí? Acá no lo decimos en el apunte, pero por ejemplo, acá lo que tengo es un lugar en el espacio, ¿sí? Donde todos los puntos están alineados en el espacio, no es una recta. Por ejemplo, la mesa, donde ustedes ahora tienen la computadora, la notebook, el celular, el elemento que nos permite comunicarnos, ¿sí? Esa mesa es una porción de un plano, porque el plano es infinito, ¿sí? El piso representa un plano, las paredes, pero no solo con los límites que tiene cada cosa, sino que esto que ustedes ven acá, yo lo que hice acá, por eso puse gráfica de una sección de un plano, porque en realidad el plano sigue, ¿sí? Sigue hasta el infinito. Esa es la definición o la estructura de lo que es un plano. Lo que vamos a hacer primero que nada, vamos a obtener la descripción matemática, el modelo matemático de un plano, mediante la ecuación general del plano. Ustedes me dirán, ecuación general del plano, es parecido
a la ecuación general de la recta y vamos a ver qué nos dicen. Vamos a tomar un plano, ¿sí?, que ya es una estructura en el espacio. Vamos a considerar un vector perpendicular al plano de 3 componentes, porque estamos en el espacio, que van a ser A, B y C. Un punto de paso, o sea, un punto que está contenido en el plano, ¿sí?, y un punto genérico, X y Z, variable que puede representar un montón de puntos en el plano. Si yo determino, si yo hago, obtengo las componentes del vector P0P, voy a ver que no solo este vector es perpendicular al plano, sino que mi vector también es perpendicular al P0P, a ese elemento que yo tengo ahí. Entonces, como yo estoy viendo esto, a ver si puedo hacer algo que lo pude hacer, que no sé si lo voy a poder hacer ahora. Me voy a volver al Word, donde estaba. Y ahí puse la grafiquita, a ver si se ve. Después la voy a sacar, porque si no va a ser un lío bárbaro. Bueno, no tendría que estar ahí, quedó muy arriba, pero no importa. ¿Qué es lo que veo ahí? Que yo tengo el vector P0P y es perpendicular al vector N. O sea que lo que yo voy a ver acá, que el vector P0P va a ser perpendicular, no tengo el símbolo lamentablemente, o es perpendicular al vector N. ¿Sí? Que nosotros N lo ponemos con negrita. Así que lo voy a tratar de poner, aunque sea la primera vez, con negrita para que se vea. ¿Qué quiere decir esto? Que el P0P es perpendicular al N. De eso, ¿qué es lo que yo puedo decir? Bueno, si el P0P es perpendicular al N, entonces yo tenía que poner una rayita acá arriba que no la tengo, les pido disculpas. Entonces, el P0, ahí estamos, el P0P escalar el N me va a dar el numerito 0. Y si yo sigo acá, y esto se pudiera ver más grande, a ver si lo puedo agrandar un poco más para que lo vean mejor, ahí se ve mejor. Si yo sigo mirando eso, voy a ver que el P0P, ¿sí?, que es un vector que obviamente no es posición, cuando los 10 minutos se cortan nos volvemos a integrar como siempre. Voy a tardar un poco porque quiero chequear la grabación rápidamente cuando terminamos. Lo que voy a ver acá es que yo puedo determinar las componentes de este vector haciendo la diferencia entre las coordenadas del punto final menos el punto inicial. En este caso tendré x menos x0, y menos y0 y z menos z0. Y eso va a ser escalar a, b, c. Y sé que esto me tiene que dar 0. En consecuencia, ¿qué es lo que me va a quedar si yo resuelvo este producto escalar? Si yo resuelvo este producto escalar, hago la primera componente por la primera componente. O sea que voy a tener a, me quedó la mayúscula, desgraciada, va a ser a por x menos x0. Después le tengo que sumar la segunda componente, que es esto por esto, o puede ser esto por esto, da lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. B por i menos i sub 0, más la tercera sería c por z menos z0. C por z menos z0. Y esto va a ser igual a 0. Si yo sigo indagando, acá puedo aplicar la propiedad distributiva, me va a quedar a por x más a por x0, más b por i menos b por i sub 0. Ahí tuve un error y no me dijeron nada. Más la tercera, c por z menos c por z0. Ahí tendría
la propiedad distributiva, y esto me quedaría igual 0. Acá no necesito paréntesis, y donde me equivoqué es que hago a por x menos a por x0, que yo pensé que se iban a dar cuenta. Bueno, una vez que estoy acá, ¿qué sigo haciendo para analizar la ecuación general de este plano? Bueno, lo que voy a juntar son todos los términos que tienen x y z. ¿Por qué? Porque ax más bi más ez, ax más bi más ez, esos tres términos son términos variables. ¿Por qué? Porque x, y z eran las coordenadas de un punto variable, de un punto genérico. O sea, voy a tener a un numerito, porque era un vector perpendicular cualquiera, b otro numerito y c otro numerito, pero van a estar multiplicados por variables. Pero en el caso de todo lo que sigue, que lo voy a escribir así, que sería a por x0 más b por y0 más c por z0, todo eso van a ser números, porque x0 y 0z0 son las coordenadas de un punto particular, de un punto fijo, y a, b y c son numeritos. Quiere decir que todos esos son numeritos que yo tengo ahí. Si yo, esto que sería variable, y a todos estos numeritos lo llamo, o sea, todo este número negativo lo llamo d, ahí lo que voy a obtener es esta ecuación que se denomina ecuación general del plano. Y esa ecuación general del plano es la que vamos a utilizar cuando querramos ver las ecuaciones o analizar las ecuaciones de un plano. Vamos a trabajar únicamente con la ecuación general del plano. Es muy parecida a la ecuación general de la recta en el plano, salvo que tengo un término más, ¿sí? Una variable más, porque esto está en el espacio. Voy a volver a compartir, en cualquier momento se corta, recuerden, nos volvemos a integrar todos a la clase. Bueno, acá está explicado mucho mejor. Profe. Sí, pregúntame. Espera, te digo una cosa mucho más prolijo, hasta ahí digo que eso se denomina ecuación general del plano. Sí, te escucho tu pregunta. ¿Siempre va a ser solamente con la general? ¿Quién habla, Camila? Sí. Sí, está. Está buena la pregunta, es algo que yo iba a decir ahora. Es muy importante lo que dice Camila. Nosotros vamos a ver ahora plano y después vamos a ver recta en el espacio. El plano, ¿sí?, solamente va a tener ecuación general y no va a tener ecuaciones paramétricas. En realidad lo que estoy diciendo es algo mentiroso, y esto queda grabado, desgraciadamente, porque existen las ecuaciones paramétricas del plano, pero nosotros no las vamos a usar. O sea que para nosotros no van a existir. Existen, en realidad se pueden definir y están en muchos libros. Nosotros no la vamos a usar. O sea que en el plano vamos a usar solamente la ecuación general. Y en recta en el espacio, que es el tema que sigue, casi me mato por matar un mosquito, y en plano, que es el tema que sigue, perdón, y en recta en el espacio, que es el tema que sigue, no vamos a tener ecuación general de la recta en el espacio, y sí vamos a tener ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio. Eso es muy importante. Yo lo voy a volver a repetir en otras oportunidades, pero es muy importante aclararlo ahora para que ya vayan integrándolo, incorporándolo a los conocimientos. Una cosa que quiero destacar, Camila, no sé si se respondió, perdón, Camila, sí, respondió la pregunta. Sí, gracias. No, al contrario. Hay observaciones de estas ecuaciones que son importantes. Dice, en la ecuación 4, que era la ecuación general del plano, los coeficientes A, B y C representan las componentes de un vector perpendicular o normal, que es lo mismo, a dicho plano. Perpendicular, vector perpendicular o vector normal son sinónimos. Y representan las componentes de, yo tendría que haber escrito acá, de cualquier vector perpendicular, ¿sí? O sea, no uno fijo, sino cualquiera. Hay infinitos vectores perpendiculares a un plano. Bueno,
A, B y C va a representar las componentes de cualquier vector perpendicular a un plano. Bueno, lo aclaro después abajo. No existe un único vector perpendicular a un plano, sino que por el contrario existen infinitos vectores normales a un plano, o sea que A, B y C pueden representar las componentes de uno de esos infinitos vectores perpendiculares al plano. Y después me dice la ecuación 4, que es la ecuación general del plano, indica que existen infinitos puntos que pertenecen a un plano. ¿Y cómo los puedo ver? ¿Dónde están en la ecuación general? Están acá, X y Z. O sea, esta ecuación representa, si bien es la ecuación general del plano, representa también todos los puntos de paso del plano, todos los puntos que están contenidos en el plano, y voy a ver primera componente, primera coordenada, segunda coordenada y tercera coordenada de cualquier punto que pase por el plano. Eso es lo primero que tenemos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Profe, Sí, dale, pregúntame. una pregunta. ¿Cómo no? AD, ¿siempre lo vamos, o sea, nos lo van a dar como dato en alguna vez? ¿O D siempre lo vamos a tener que calcular mediante lo que vimos anteriormente de la ecuación? Exactamente, lo vamos a tener que calcular. Es muy raro que nos den D. Es muy raro. Y entonces, ¿por qué pusimos como D? No entendí la pregunta, perdón. Repetímela. ¿Por qué o sea, como que Y bueno, a esa cuenta lo llamamos D? porque lo vas a poder calcular de alguna manera. A lo mejor no te lo van a dar como dato al D. Ahora yo voy a hacer un ejemplo. Ahora cuando Bueno, en el corte voy a hacer un ejemplo. Vas a ver cómo lo podemos calcular. Pero no, generalmente no lo vas a tener a D como dato, sino que va a ser accesorio. Lo vas a tener que calcular de acuerdo a los datos que te den. Ahora ya hago un ejemplo. Hasta que se corte, queda menos de un minuto, en cualquier momento se corta, pero voy a tardar un poquito porque quiero chequear la grabación, como les dije. Y cuando volvamos a empezar, les pido por favor que me digan que grabe, porque me olvido de grabar, así se lo subo después a la grabación. Bueno, en nuestro pizarrón electrónico vamos a hacer hallar la ecuación, si se corta después lo sigo, general de un plano que es perpendicular al vector B de componente menos 3, 2, no sé qué pasó ahí, menos 3, 2, 5,